Son las 7 de la mañana, 48 minutos, y la nota previa nos entrega los elementos para nuestro siguiente diálogo. Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo, se encuentra aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Una primera opinión respecto de esto, de la decisión del transitorio de la cesación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, sus consecuencias, sus posibles consecuencias, todo en función de entender o saber, no está claro todavía, cuándo estarán designados los próximos consejeros. Buenos días. Eduardo, buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Precisamente a partir de este cese de funciones de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Julio César Trujillo y también el resto de consejeros ha anunciado que a la mayor brevedad posible designará a un consejo encargado que tiene una labor muy importante. Hay que recordar que estamos con un proceso electoral prácticamente en marcha, que precisamente será el que en marzo del 2019 nos permitirá a los ecuatorianos elegir a los consejeros de participación ciudadana definitivos. En marzo pasado, el Consejo cesado ya aprobó una suerte de plan de acción que determinaba fechas, presupuestos, y habrá que pensar si es que este Consejo transitorio, en este caso Consejo Nacional Electoral encargado, va a mantener este plan o esto tiene que ser modificado. Vamos a elegir a los representantes de la institución más importante del Estado y esto tiene que ser tratado con la manera más responsable posible para que garanticen elecciones justas y transparentes. Ahora, también comienza a discutirse respecto de qué tan transitorios serían los miembros de este nuevo Consejo Nacional Electoral, puesto que esa transitoriedad podría afectar al mismo cronograma electoral. Y se comienza a decir que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio está considerando la posibilidad de elegirlos de manera definitiva. Hay que recordar que en la pasada consulta popular el mandato otorgado al Consejo transitorio fue muy claro. Fue el que durante los primeros 6 meses se evalúe a las autoridades designadas por el Consejo cesado y que en los siguientes 6 meses se inicien los concursos o procesos de designación de autoridades definitivas. El Consejo Transitorio tiene la obligación en los próximos meses de iniciar el proceso de designación de consejeros nacionales electorales definitivos. Habrá que analizar, y esperemos que sea así, que se respete el proceso establecido en la Constitución, que establece que tiene que ser a través de un concurso de méritos y oposición, y el único requisito para ser consejero nacional electoral es ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que usted advierte potencialmente en la situación actual? Bueno, tal vez el clamor ciudadano y que se evidenció precisamente en la consulta popular es buscar que las autoridades electas por el Consejo de Participación Ciudadana no tengan algún conflicto de interés con el gobierno de turno. Y eso es algo que los ecuatorianos tenemos que estar vigilantes. Que tanto los vocales encargados en el Consejo Nacional Electoral no tengan ningún tipo de conflicto de interés y menos aún los consejeros definitivos. Que sean personas que tal vez se ajusten a los parámetros de evaluación que precisamente estableció el Consejo Transitorio, que son legitimidad en el cargo, cumplimiento de las funciones, transparencia, buen uso de recursos públicos y que tengan una buena aceptación ciudadana. Los ecuatorianos tenemos una misión fundamental. La democracia no puede limitarse a ejercer nuestro voto cada 4 años. Debemos ejercer nuestro derecho al control social, a fiscalizar los actos del poder público, que en este caso es estar muy atentos a lo que haga el Consejo Transitorio para que se garantice un Consejo Nacional Electoral independiente que dé como resultado que las elecciones de marzo de 2019 nos den autoridades locales que sean independientes, que respeten los derechos fundamentales y asimismo que este Consejo de Participación Ciudadana, a ser electo por la ciudadanía, no cometa el error de los consejos pasados que lo que hicieron fue actuar de acuerdo al gobierno de turno. Ahora, la probidad notoria será suficiente para que en el futuro no sea cuestionado lo que haga o lo que diga este Consejo Nacional Electoral, que será el organismo rector del juego electoral, e incluso para que no sea criticado o cuestionado por los propios participantes en el juego. El problema, Eduardo, es que cuando establecemos parámetros bastante subjetivos, nadie va a estar contento.
Y establecer parámetros objetivos como probidad notoria, en este caso, es algo que puede calar de manera molesta dentro de ciertos sectores, porque nadie va a estar contento con la persona que se designe. De todas maneras, eso nos obliga a todos los sectores ciudadanos, pero también a las organizaciones políticas, a presionar al Consejo Transitorio para que aquellos que sean designados, ya sea para este Consejo encargado o al Consejo Definitivo, cumplan de manera irrestricta con lo establecido en la normativa legal y que asimismo pues se defina claramente qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, el Consejo Cesado determinó que la inscripción de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana Definitivo iba a ser entre el 30 de julio y el 14 de agosto. Estamos a 12 días de esto y ni siquiera tenemos un Consejo Nacional Electoral en este momento. Es la misión importantísima de este Consejo Transitorio de definir qué es lo que va a pasar, porque está en juego la institucionalidad del país y el Consejo Transitorio está en la obligación de construir institucionalidad, porque si es que no se designa a la brevedad posible este Consejo Nacional Electoral, tal vez el Consejo Transitorio tenga que alargarse, tenga que prorrogarse en sus funciones o tal vez tenga que modificarse la fecha de elecciones y de esa manera se estaría contrariando a lo establecido en el mandato popular de la pasada consulta popular. Bien, quedan planteadas las alertas respecto de ello y por supuesto espera la ciudadanía, el país entero, definiciones prontas al respecto. Seguiremos tratando este tema en el curso de nuestras próximas emisiones. Quiero pasar a otro tema que es la agenda legislativa. El presidente de la República ha hecho sus observaciones respecto del proyecto de fomento productivo y las ha enviado a la Asamblea Nacional. Al parecer, muy pronto tendremos una ley aprobada. Pero ¿cuáles son los siguientes retos o desafíos en la agenda legislativa de cara a las grandes demandas públicas? Bueno, precisamente recordemos que con la nueva presidenta de la Asamblea Nacional ya podemos hablar de una agenda legislativa bastante ambiciosa. Se han planteado una gran cantidad de proyectos de ley. Y entre ellos estaba la prioridad de estos proyectos de ley económicos, que a través de este veto presidencial, un veto bastante amplio, tendrá que ser ahora analizado por la Asamblea Nacional. Pero recordemos que una de las prioridades que estableció la Asamblea Nacional fue la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, un proyecto de ley que está siendo construido por distintos sectores y esperemos que a la mayor brevedad posible sea tratado. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y también distintas reformas que se han planteado al Código Orgánico Integral Penal, tanto para garantizar ciertos derechos como el derecho a la protesta social, pero también para que se persiga efectivamente a la corrupción. Vivimos una coyuntura especial que no solo está marcada por una nueva integración de la Asamblea Nacional, lo que hace que tenga que darse una mayor negociación política dentro del Pleno, una generación de consensos, pero también se vive una coyuntura especial en el sentido de que deben sentarse las bases para un crecimiento económico sostenido del país, pero también una persecución efectiva contra la corrupción. No olvidemos que una de las reformas también importantes planteadas fue la reforma propuesta a la Ley Orgánica de la Función Judicial para eliminar la figura del error inexcusable, figura que fue utilizada para destituir un sinnúmero de operadores de justicia y que ha minado gravemente la independencia de justicia en el país. ¿Cuál considera usted que sería el siguiente reto, luego de la Ley Orgánica de Comunicación, que es un tema pendiente, clave, por supuesto, y luego de este, cuál sería? ¿Reformas al Código Integral? Creo que son necesarias las reformas al Código Orgánico Integral Penal para garantizar efectivamente derechos ciudadanos, para que se garantice la no persecución de la disidencia, como ocurrió a través de distintas figuras, pero sobre todo la lucha contra la corrupción, Eduardo. No podemos quedarnos en que la lucha contra la corrupción únicamente esté una entidad que fue precisamente creada, o más bien integrada a través de la consulta popular, que es el Consejo Transitorio, sino que tienen que darse todas las herramientas a las distintas instituciones de justicia y operadores de justicia en el país para que se persiga efectivamente a la corrupción. Uno de estos, por ejemplo, es el hecho de que se asegure el retorno de los recursos que, a consecuencia de los actos de corrupción, puedan haber salido del país. Bueno, frente a estos desafíos, retos que usted señala, también frente al hecho que también menciona, que tiene que ver con que ya la agenda legislativa planteada por la presidenta ya era ambiciosa. Y si a esto añadimos el hecho de que existen 7 comisiones especiales u ocasionales para encarar distintos temas que estaban fuera de lo previsto, de lo previsible cuando se comenzó a construir esta agenda,
Entonces tenemos una asamblea que tiene muchísimo trabajo, muchas tareas que cumplir y que necesariamente debería priorizarlas. ¿Esto debería llevar, en su opinión, a un rediseño del plan de trabajo de la asamblea para los próximos meses? Yo creo que es totalmente necesario. Incluso recordemos que varios asambleístas levantaron alertas al respecto de cómo se habían integrado estas comisiones ocasionales, pues no permitían que precisamente se pueda continuar con el trabajo legislativo, porque el trabajo de las comisiones ocasionales chocaba con el trabajo de las comisiones especializadas permanentes y de esta manera no se puede avanzar. Creo que sí es necesario establecer una clara línea de prioridades en el trabajo legislativo que garantice tanto la legislación de acuerdo a los intereses nacionales, de acuerdo a los intereses ciudadanos, pero también la fiscalización. No olvidemos que la labor de los asambleístas no solo es la de crear leyes, sino también investigar y en este caso pues avanzar con posibles procesos de fiscalización en contra de autoridades públicas. Gracias por aceptar esta invitación. Es un interesante análisis sobre los retos y desafíos. Trataremos de tener aquí en los próximos días a la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para continuar analizando estos temas para nuestras audiencias. Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo, esta mañana aquí en Primera Impresión. Nuevamente gracias. Gracias, Eduardo. Y Diario El